Una joven comentó en una tienda del barrio que yo olía a vampiro, siempre la vieja y aberrante confusión entre dos seres tan diametralmente opuestos como el vampiro y el necrófilo, entre el muerto que se alimenta de los vivos y el vivo que ama a los muertos. ¡Hola gente! Bienvenido una semana más a mi canal Liber Libélula, donde reseño libros y subo speed paints de dibujos bonitos que hago. Hoy os traigo un libro para no dormir, y para no comer, y para dejar de ir al baño por completo. Básicamente este libro interrumpe todas tus funciones vitales. Pero a pesar de que sea horroroso y espantoso y no se lo recomiende a casi nadie, hay una razón por la que estoy hablando hoy de él, y es que está maravillosamente escrito. En serio, es una obra maestra de la repugnancia elegante. El libro de esta semana es El necrófilo de Gabriel Whitkop. Sí, como habéis oído, El necrófilo. Me pregunto a qué se dedicará ese hombre. ¿Qué es eso? ¡Oh no! Un pervertido se ha colado en mi casa. Ya sé, fingiré estar muerta, le dará grima y se irá. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, mierda. Primero dejad que os hable un poquito de su autora, Gabriel Whitkop. Vivía en Francia durante la ocupación y se casó con un desertor del ejército nazi. El señor se ve que no le gustó aquel percal y dijo, pues deserto, y se fue con ella y se casaron. Bueno, y cuando acabó la guerra se fueron para Alemania y ella pues siguió escribiendo. A la señora le gustaban mucho las novelas del Marqués de Sade y todo este rollo del romanticismo decadente y putrefacto. Vamos, lo que nos gusta a todas las jovencitas, lectura ligera para antes del almuerzo. Y después a su marido le dio Parkinson y el tío pilló y se suicidó. Y ella, más tarde, en el año 2002, le dijeron, ¿tienes cáncer de pulmón? Y ella dijo, pues pa' chulo, mi pirulo. Aquí nos vamos, pero como yo quiero. Y pilló y también se suicidó. Y nos dejó como legado varias novelas que nadie debería leer mientras come, pero que están escritas de una manera que te deja sentado de culo. Esta noche he ido a buscar unas flores a la floristería y he adornado con ellas a mi amigo Jerome, cuyas carnes ya conceden sus matices al azufre verde, pardo y violáceo de las orquídeas. Unas y otras tienen el mismo resplandor carnoso, como pegajoso. Unas y otras han alcanzado esa fase triunfante de la materia que en su apogeo, en la extrema realización de sí misma, precede a la efervescencia de la putrefacción. Este señor, el necrófilo en cuestión, se llama Lucien y es un anticuario. No tiene amigos y no llama mucho la atención, excepto por el hecho de que le gustan los muertos. Mucho. En serio, le encantan, se lo cepillan. Eso es. De eso va la novela, o sea, de un señor que se cepilla muerto. Y además, la novela no se anda por las ramas, es una novela muy explícita. En serio, no puedo insistir suficiente en lo explícita que es. Si estas cosas, nada más de oírme hablar de ellas, os revuelven el estómago, por favor, no acerquéis a menos de 10 metros de este libro. Es que ni lo abráis, porque en la primera y segunda página ya vais a tener la bilis por aquí. Veréis, Lucien siente una fascinación insana por los muertos. No tiene preferencia respecto a hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos. Lo único que él quiere es que estén muertos. Entonces él tiene su modus operandi, que es que se va a los cementerios, excava las tumbas, saca al muerto y en mitad de la noche se lo echa así al saco y hace ¡ah, pa' mi casa, cariño! Y bueno, una vez allí en su casa, vive su pasión terrenal con el difunto en cuestión. Cada difunto para él es un tesoro, es una experiencia única e inolvidable. Él se enamora de ellos. Él piensa que su amor es superior al del resto de la gente. Dice que mientras el amor romántico entre los vivos siempre espera algo a cambio, el suyo es completamente altruista, puesto que los difuntos son incapaces de devolverle su afecto. Y él simplemente da y da y da y no recibe. Oh, Dios. El problema es que esos encuentros siempre son efímeros. Desde el momento en que empiezan, él sabe que tarde o temprano se va a acabar. Porque, a ver, ya sabéis qué le pasa a los cadáveres. Pues que no te los puedes quedar mucho tiempo porque empiezan
digamos que les llega la fecha de caducidad. Entonces al pobre Lucien no le queda más remedio que agarrar a su amado cadáver, meterlo otra vez en un saco y... Bueno, en realidad va llorando, es como... Y se va al Sena de noche, así de forma clandestina, con nocturnidad y alevosía, y lanza al muerto al Sena. Y mientras el río se lleva al objeto de su afecto, él llora amargamente y dice: oh, otro que se me va, nunca podré guardar a nadie para siempre. Y bueno, pues se va y él en su casita, en su tienda de antiguaya, sigue mirando las esquelas. Y cuando ve que han enterrado a alguien, él coge su pala y se va para el cementerio de noche y como las natillas, repetimos. Quizá no sea buena idea hablar de natilla en este contexto, pero ya lo he hecho. Demasiado tarde, gente, os quedáis con esa imagen. No detesto mi oficio, sus marfiles cadavéricos, sus porcelanas descoloridas, todos los bienes de los muertos, los muebles que han confeccionado, los cuadros que han pintado, los vasos donde han bebido cuando la vida les era dulce. A decir verdad, el oficio de anticuario es un estado necrofílico casi ideal. Y así vive Lucien, atrapado para siempre en un bucle de absoluta soledad, encontrando el amor, disfrutando de él durante un brevísimo momento y luego teniendo que dejarlo ir. Ni siquiera la amenaza de la prisión sirve para detenerle, su impulso le gobierna. El ansia de estar con sus amados cadáveres es la fuerza motora de su existencia. Y al final será también la causante de su destrucción, puesto que una persona como él, por mucho cuidado que ponga, al final siempre cometerá un error que hará que la gente le empiece a seguir la pista. Mi sastre, un sastre que ha conservado los untuosos modales de los viejos tiempos y me habla en tercera persona, no ha conseguido a la postre dejar de sugerirme un vestuario menos sombrío, pues por elegante que sea, el negro resulta triste. Es por tanto el color que me conviene, ya que yo también estoy triste, triste por tener que separarme siempre de los que quiero. Hay quien ha descrito el necrófilo de Gabriel Whitcomb como el Lolita de los difuntos, y tiene razón, en el sentido de que te hace, si no empatizar, al menos sentir algo por un personaje aborrecible del todo, repugnante, pero que se presenta a sí mismo de una forma tan trágica y tan supuestamente sensible que al final te quedas como hipnotizada y necesitas seguir leyendo. Quieres saber más sobre ese personaje, quieres saber cómo él se excusa las cosas que hace. Dices: oh Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo puedo estar leyendo esto? Pero no puedes soltar el libro. Y esa es la clase de magia que puede hacer un buen escritor. Contarte algo asqueroso y que encima le quede bonito. Con todo esto os digo que El necrófilo no es una novela al uso, no tiene realmente un planteamiento, un nudo y un desenlace. Son un conjunto de entradas de un diario. Más que una historia, es como un estudio de personalidad. Lees esta novela en parte por la prosa increíble de la autora, por los escalofríos que te provoca, por las sensaciones tan turbulentas que te transmite. Pero no vais a tener un final en el que os explica qué pasó. Simplemente en cierto punto el diario se interrumpe y tienes tú que figurarte qué pasó. Y aunque es bastante claro lo que pasa al final y por qué el diario se interrumpe, ya no hay más cosas, la autora deja que tú como lector te lo imagines. Es una novela muy cortita, no llega a las 100 páginas y lo cierto es que eso le favorece. Como dicen, lo bueno si breve dos veces bueno, lo asqueroso si breve pues menos sufre el lector. Esta novela es las tres cosas. Es buena, es asquerosa y es breve, así que gana por todas partes. No puedo ver a una mujer bonita o a un hombre agradable sin desear inmediatamente que estén muertos. Y diréis: ¿libertad qué clase de libro buscas para leer? A ver, voy a defenderme. Yo esta novela no sabía ni que existía. ¿Os creéis que yo iba por ahí buscando libros de señores que se empotran cadáveres? Por el amor de... No, la vi mencionada o recomendada en alguna parte, probablemente en Goodreads. Y claro, como soy una turbia morbosa que le gusta leerse historias de personajes pilladísimos de la cabeza, pues dije: oh, ¿sabes? Que cuando hoy en día se sigue hablando de un libro de los años 70 es porque el libro ese ha pasado el filtro del tiempo y de las modas, por tanto tiene que ser bueno. Y dije: le echaré un vistazo. Y lo pillé
Y una noche que acababa de cenar y estaba sola tirada en el sofá, dije, ¡oh! Esta novela es muy cortita. Veré a ver si me leo un poco antes de dormir, porque a mí leer me sienta muy bien y después caeré redonda en la cama. Y no se me ocurrió otra cosa que elegir El necrófilo. Adivinad quién no pegó ojo esa noche. Sí, no soy más tonta porque no me entreno. Este libro te mantiene en un conflicto constante. Tú estás ahí, tirada en el sofá, leyendo a las 12 de la noche, con tu cena, pugnando por abandonar tu cuerpo cual demonio exorcizado, mientras dices, ¡oh, qué asco! Voy a subrayar este párrafo. Y aunque es una novela que no recomendaría al 90% de la gente, porque es muy difícil de tragar, me encantó. Se me ha quedado aquí clavadita en la cabeza y a menudo me acuerdo de su escena, de sus expresiones y de la estética y la sensación tan asfixiante y podrida de todo. Fue una experiencia fascinante, ligeramente traumática, y por eso hoy os he traído esta reseña, porque es una novela que, aunque cuesta tragarla, aunque probablemente ninguno de vosotros quiera leerla, necesito hablar de ella y necesito decirle a los demás que existe. Si eres una persona a la que le gusta, como a Gabrielle Whitcomb, el romanticismo decadente, el horror gótico, los personajes enfermizos y carismáticos que intentan comerte el tarro para que les entiendas, los romances putrefactos y una prosa que hace malabares con tu cerebro y tus sentimientos y también un poco con tus tripas, pues mira, quizá si encajáis en este perfil, la novela El necrófilo de Gabrielle Whitcomb sea una lectura agradable para vosotros. Si no, no os acerquéis a este libro. Huid, corred y no miráis atrás. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado el libro, probablemente no, pero tenía que hablar de él. Ya sabéis, si os gusta este canal, dadle a like, suscribíos, comentad o compartid en vuestras redes favoritas. Muchísimas gracias por verme una vez más y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Un día, sin embargo, una de esas mujeres tuvo el valor de preguntarme por qué vestía siempre de negro, aunque no llevara luto. Una joven comentó en una tienda del barrio que yo olía a vampiro. Ah, genial. Tengo un vecino con un taladro. Otra, muy joven, siempre la vieja y aberrante confusión entre... Otra comentó en una tienda del barrio que yo olía a vampiro, siempre la vieja y aberrante confusión entre dos seres tan diametralmente opuestos como el vampiro y el necrófilo. Entre